Nuestra argumentación. Lo que está frente a nuestra consideración, aquello de lo cual parte el conocimiento, es el ente físico. La esencia es siempre. Porque el ser es común a todos. Todos somos, aunque de distinta manera, aunque haya una diferencia en nuestra manera de ser. Es decir, que el acto de ser es comunicativo. Se da todo lo que es porque lo hace ser presente. Y la esencia es clausurante, cierra, dentro de una modalidad determinada. Ahora, ¿cuál es la dependencia que existe entre la esencia y el acto de ser? Que esto es importante, porque de estos dos coprincipios, fíjense, son dos coprincipios, no son dos cosas. Primero hay que eliminar de la mente para entrar en el terreno de la metafísica. El propósito nuestro no es que ustedes entren en el terreno de la metafísica, sino que conozcan el lenguaje metafísico esencial, con el objeto de poder conocer el lenguaje teológico que ustedes necesitan y usan. A fin de cuentas, estas cosas se usan. Estos dos son coprincipios, todos juntos. La materia y la forma, la sustancia y el accidente. No son cosas y cosas, no son dos cosas que estén unidas, una al lado de la otra, y que se distingan por separación. Hay en la distinción, la palabra distinción significa simplemente que una cosa no es la otra. Y las distinciones pueden ser reales o pueden ser de razón. Distinciones de razón son aquellas que nuestro razonamiento establece. Esto es un reloj, pero a la vez es un objeto de comercio. Sirve para vender y por ende para comprar. ¿Qué añade a esta realidad, reloj, el ser objeto de comercio? Nada, es una relación que se establece entre esto y la posibilidad de ser vendido o ser comprado. Posibilidad que descubre la razón. Y entonces esa es una distinción pura y exclusivamente de razón. No es una distinción real, porque esto, objeto de comercio, no añade absolutamente nada, ni le quita absolutamente nada a esta realidad. Por eso se dice de esta distinción que es distinción de razón. Ahora, las cosas que son separables, indudablemente son distintas. Pero una cosa es la distinción que supone la separación entre dos cosas, y otra es la distinción que nosotros podemos percibir dentro de una realidad, sin separarla. Los coprincipios que constituyen el ente, la esencia y el actus essendi, la materia y la forma, la sustancia y el accidente, no son separables. Constituyen una realidad única, una unidad, pero son distinguibles por la razón, pero no porque sean distinciones de razón, sino reales. ¿Por qué son distinciones reales y no de razón? Porque cumplen funciones realmente distintas. La esencia clausura, separa unos entes de otros. El actus de ser lo coloca sobre la realidad. El actus de ser comunica el ser a todos los seres que son, y la esencia los clausura en su cerrada modalidad, en sus cerradas características. Cumplen estos dos coprincipios funciones distintas, y porque cumplen funciones distintas son precisamente distintos. Ahora, ¿cómo son distintos? Son distintos como lo es el acto de la potencia. Lo que está en acto significa que está en perfección, que está realizado, y lo que está en potencia significa solo virtualidad, capacidad, aptitud para hacer, pero no realización efectiva. Entonces, lo que podríamos llamar acá en el ente como sujeto o esencia y el actus essendi, de estos dos, el que está en acto es el ser, la existencia. Este ente es, y el ser está en acto.
La esencia lo clausura dentro de una cierta modalidad, lo limita. Pero esta limitación, ¿por quién está fijada? ¿Quién determina la modalidad del actus essendi? El mismo actus essendi. La fuerza, una potencia limitada. En su realización se limita. Y esta limitación es de alguna manera una frontera que el mismo acto describe. Y esta frontera es su modalidad, no puede ir más allá, por eso describe. Es como si dijéramos, si uno de nosotros es capaz de levantar un determinado peso a cierta altura, la altura fijada a la que llega el peso no existía antes. Es el resultado del esfuerzo. Mi esfuerzo llega hasta aquí. De manera que al realizar yo mi esfuerzo, estoy con la realización de mi esfuerzo fijando la frontera en la que ese esfuerzo se realiza. Pero esa frontera no existía con la anticipación a la realización del esfuerzo. Por eso decimos, la esencia no existe con la anticipación a la existencia. Sería absurdo pensar en eso. La esencia se da, de hecho, en tres situaciones. En el pensamiento de Dios, como pensamiento que Dios hace ser, en la realidad concreta en la cual existe, y en nuestra mente cuando nosotros la conocemos por abstracción. Pero la mente o la esencia que nosotros conocemos no es nunca la esencia concreta, es una esencia abstracta. Cuando yo sé de un hombre pura y simplemente que es un animal racional, es como si no supiera nada. Que sé muy pocas cosas acerca de su realidad existencial. Si todo lo que yo sé de un hombre es que es un animal racional, en realidad puedo decir que no sé nada. Mi conocimiento de la esencia es siempre abstracto y universal y surge, nace, independizando, dejando de lado todo aquello que en la realidad es inasimilable por el intelecto. Hay un dicho de Santo Tomás que nosotros lo repetimos en el orden diario de la vida. Cuando decimos ha asimilado sus conocimientos, comparamos el acto del conocimiento con el acto nutritivo de la asimilación. ¿Por qué? Porque hay de hecho una analogía entre uno y otro acto. Así como del alimento tomamos aquello que favorece nuestro crecimiento físico, nuestro ser físico, nuestro estado físico, y eliminamos lo que no lo favorece, en el acto de conocer asimilamos aquello que puede ser conocido dentro de la realidad, que siempre son sus aspectos inteligibles más inmediatos, y eliminamos todo lo que pertenece a la materia sensible individual, al individuo, porque el individuo como tal es inasimilable por nosotros, no lo podemos conocer. Puedo conocer a un fulano por aproximación, puedo ser un frecuentador de su vida desde muchísimos años y siempre hay algo en él que escapa a mi conocimiento, y es su individualidad. Por eso aquello de que no podemos ser jueces del valor eterno de una persona, porque no la conocemos en su integridad, no la conocemos. Solo Dios conoce nuestro nombre, y solo Dios está en condiciones de juzgarnos definitivamente, absolutamente. Nosotros podemos juzgarnos a nosotros en función de aquellas cosas que realizamos y que son de participación pública, pero no en función de aquello que somos. Decimos entonces pues que estos principios deben ser considerados como coprincipios, que actúan en una unidad, que se distinguen efectivamente uno de otro, y se distinguen realmente, porque son realmente distintos por las funciones diferentes que cumplen. En el ente físico está todavía la materia y la forma, de la cual vamos a hablar hoy como si efectivamente fueran, además de coprincipios constitutivos del ente físico, también causas del ente físico, entran como causas. Y aquí
Abrimos un pequeño paréntesis. El objeto de aclarar qué es esto de causa. Hay dos nociones con las cuales la causa puede confundirse. Con el principio, porque es comienzo. Todo principio es comienzo de algo. Mi vida se inicia en tal época. Allí comienza para mí. Pero esa fecha en que yo comienzo y que es principio de mi vida no es causa de mi vida. Una cosa es principio y otro es la causa, aunque toda causa es principio, pero no todo principio es causa. ¿Se entiende? Bien. Otra noción con la cual se emparenta es razón. La razón suficiente. La causa es razón, pero no toda razón es causa. Y yo le explicaba en una clase anterior este hecho. La razón en general da una explicación que puede ser puramente esencial de algo. Si yo le pregunto a uno de ustedes por qué se ríe y me dice porque soy un animal racional, me dice bien. Me da una razón del por qué se ríe, pero no me dice la causa que provoca la risa. Me da una razón simplemente, fundada en la esencia, en el modo de ser, en la característica. En eso funda su razón. Pero la causa es razón y es principio, pero al mismo tiempo tiene relación con el ser, con la existencia concreta, real, porque provoca efectivamente un efecto determinado. Si yo al que le pregunto por qué se ríe me dice es que me causa mucha gracia el cuadro sinóptico que te ha hecho. Perfecto. Eso es lo que causa la risa. Y esa causa está directamente vinculada existencialmente con ese efecto que es la risa. Entonces, esa conexión existencial es la conexión propia de la causa. Hay causa cuando algo es capaz de producir efectivamente, existencialmente, un efecto que tiene eficacia existencial, ser. Eso es una cosa, es la explicación puramente racional de un hecho, y otra cosa es el encuentro de la causa. La causa es lo que lo provoca efectiva y realmente. Y aquí es donde entramos en el terreno de la causa relacionado con la materia y la forma. Los escolásticos dicen causa sunt indicem causae. Las causas se causan recíprocamente, obran unas sobre las otras, porque en primer lugar examinamos el ente físico y lo encontramos compuesto de materia y forma. La forma es aquello que determina la modalidad de la esencia. Fíjense que estamos examinando un ente físico esencialmente constituido de materia y forma. La idea de esencia abarca la materia y la forma, pero dentro de la esencia la forma es lo determinante, es aquello que imprime su sello típico, característico, es la que la hace ser de esta manera, un principio activo. Y la materia, nosotros tenemos inmediatamente, tendemos a verla como una cosa, como una realidad plástica, como una masa, como algo que sufre, diríamos así, la impresión de una forma, porque en nuestro trabajo, en nuestra operación sucede así. Tomamos una madera y con esa madera hacemos una mesa. Tomamos una masa y con esa masa podemos hacer figuras, podemos hacer pasteles, podemos hacer cualquier otra cosa. Entonces hay una realidad que recibe una configuración determinada y esta realidad es distinta a la configuración que recibe y al mismo tiempo separada, son dos cosas. Una cosa es la masa y otra cosa es la información que recibe. Nosotros no podemos trasladar esta manera antropomórfica
de considerar la relación entre la forma y la masa en el acto, en la realización, en el trabajo, diríamos así, puramente poético que realizamos, porque si lleváramos esta forma de pensar al constitutivo de materia y de forma del ente como tal, llevaríamos una forma viciosa de pensar. Pensaríamos mal, estaríamos pensando en dos principios como si fueran dos cosas. Y no son dos cosas, hemos dicho. De manera que la materia no es una cosa. Fíjese que esto cobra a veces hasta una proporción catastrófica. Cuando se lleva al hombre, se distingue en él la forma de la materia. La forma es el alma, decimos nosotros. Y la materia es el cuerpo. Acá aparece el dualismo en el pensamiento, condenado por la Iglesia y en cierto modo sostenido, diríamos, por el pensamiento gnóstico. Cuando nosotros hablamos de condenado por la Iglesia, como ha condenado todo dualismo, efectivamente, gnóstico, porque entonces aparecen estas dos nociones, cuerpo y alma, como si fueran dos causas correlativas de distintos efectos, y como si se combatieran la una con la otra, y como si la forma encontrara precisamente todas las dificultades de expansión, de perfeccionamiento en el cuerpo, que le sale al encuentro como un obstáculo, y no como lo que realmente es, porque el cuerpo está con el alma, más bien en la línea de la sustancia y del accidente. El alma es la forma sustancial de un cuerpo, y los cuerpos son las manifestaciones accidentales de esa forma sustancial, no es la materia, es las formas accidentales de esa forma sustancial. Ahora, en el cuerpo hay materia, sí, pero también la hay en el alma, también la hay en el alma. En el intelecto hay materia, en este sentido, materia porque hay una cierta capacidad de ser informado, y en la medida en que el intelecto, la inteligencia, la actitud para ser informado es materia, y es, si dijéramos así, intelecto pasivo o intelecto material con respecto a la forma que va a recibir. En nuestra alma hay materia en la medida en que hay una serie de aptitudes, hay una serie de capacidades, hay una serie de virtualidades que esperan ser desarrolladas, pero que no están en su pleno desarrollo. Nosotros nos damos cuenta de que somos formas en un proceso de realización infiel. No tenemos la realización fija, completa, terminada, de una vez para siempre, sino que precisamente esa realización se efectúa en un proceso constante de superación, en el cual los actos se suceden, pero que al mismo tiempo, en la medida en que todavía no son puras virtualidades, capacidades, aptitudes, materia, para llegar a ser, para alcanzar a ser. Por eso la materia no hay que confundirla pura y exclusivamente con el cuerpo. No olvidemos nunca de que si en nosotros a veces los elementos corporales o sensitivos se nos insubordinan, es por causa del pecado original. No es porque tengan que insubordinarse, no tendrían que ser. El hombre tal como salió del horno, y esperamos que así sea, que así haya sido en el Edén, no digamos que fuera un hombre naturalmente perfecto, porque la condición pura y exclusivamente natural del hombre no ha existido nunca. El hombre siempre estuvo en una situación de gracia con respecto a Dios. Dios le dio más de lo que por naturaleza le correspondía. Al destruir precisamente esa vinculación graciosa con Dios por su desobediencia, el hombre cae en la naturaleza y posteriormente degenera incluso su naturaleza, porque queda un poco con esa especie de dificultad de ser que le produce el haber perdido una situación a la que él
en alguna manera se sentía con derecho a tenerlo. No lo tenía. No tenía el derecho y lo perdió a ese derecho. Pero queda ese resentimiento. Y precisamente el resentimiento en la moral es el que provoca en el hombre, diríamos, esa acción a veces conflictiva consigo mismo, porque él mismo crea su conflicto. ¿Qué crea su conflicto? Fíjense qué cosa curiosa. En materia de virtudes, el hombre es más virtuoso cuando menos esfuerzo le cuesta ser virtuoso. Es más virtuoso. Nosotros estamos acostumbrados a considerar que el esfuerzo es lo meritorio. Y decimos que una persona se ha esforzado tanto en estudiar, que claro, el otro que aprende rápidamente y en 5 minutos lo que éste está 20 horas para estudiarlo, es considerado una especie de vivo especial. Pero la realidad es que el otro es el inteligente, que se lo aprende las cosas tan rápidamente. Y este otro es el bruto al que le hace falta precisamente ese esfuerzo. Fíjense que en el orden de las virtudes sucede lo mismo. Si un hombre para cometer un acto de valor necesita no solamente mandarse unos tragos, sino darse unas inyecciones de pilocarpina con un poco de anticipación, y posteriormente, en la medida en que logra más o menos considerarse obra, tartamudeando, más o menos bien ha hecho lo que corresponde, ya ha cumplido con su deber, pero no podemos decir que es muy valiente. El valiente lo es naturalmente, como el honesto lo es naturalmente. Fíjense en este de virtudes. Nosotros tenemos algunas virtudes, las tenemos, todas, que no nos cuesta ningún esfuerzo tenerlas, y que son las auténticas, las cabales, aquellas que nos cuesta un enorme esfuerzo llegar a tenerlas o realizarlas, son precisamente las que nos cuesta esfuerzo porque hay en nosotros una resistencia, porque hay en nosotros el deseo de no cumplir con el objetivo de la virtud. ¿Cuál es más generoso? ¿El que saca la cartera enseguida paga lo que tiene que pagar, o aquel que está luchando un rato con un cocodrilo que tiene en el bolsillo y que al final, después de mucho esfuerzo, logra sacarlo? Al fin de cuentas es un mérito, es un esfuerzo el que ha realizado. Podemos decir que lo ha hecho con ira y estudio, con gran trabajo, con gran, diríamos, desgaste de su propia personalidad, pero el que tiene el verdadero mérito es que, de otra manera, nosotros podríamos considerar que la Virgen María, fíjense, no tiene ningún mérito, no le costó nada ser inmaculada, lo fue desde el nacimiento y tenía todas las virtudes que para nosotros necesitan un inmenso trabajo, las tenía naturalmente. ¿Por qué? Porque la entrega era total desde el comienzo. Uno tiene las virtudes cuando se entrega a la acción verdadera. En el caso de la forma sucede lo mismo. Esa lucha de la forma no es una lucha de la forma con la materia, sino es una lucha de la forma por ser. Y es una forma, es una lucha que nace a veces de la disconformidad, de la mala disposición que la forma tiene como caída, como causa del pecado, como consecuencia del pecado. Pero es en nuestra forma donde nosotros debemos encontrar el error y no echarle la culpa a la materia, cosa que no. Volvamos a las causas que son recíprocamente causas. Y a esta relación de la forma y de la materia, en el caso del hombre. La forma es el alma y obra como causa. Es aquello que va buscando la realización del hombre perfecto, del hombre acabado, completo, perfecto, total. La materia, en este sentido, diríamos también causa, porque puede favorecer o no favorecer este acto de eclosión de la forma. Tomemos un ejemplo más sencillo que nos permita a nosotros ir dándonos cuenta. El escultor que obra sobre la madera puede encontrar en la madera una mayor facilidad para la realización de su trabajo, o puede encontrar en una madera resistencia
y puede encontrar en una madera que hay absolutamente la imposibilidad de realizar ese trabajo artístico que él debe realizar. En el caso del hombre también, el hombre a veces por herencia material, porque la materia la aporta en alguna medida la herencia atávica. Somos hijos de estos padres. Lógicamente a veces no podemos esperar mucho de esa progenitura, porque indudablemente no favorece nuestra eclosión, no la favorece, puede impedirla, y puede entrar toda una serie de elementos hereditarios como dificultades para la expansión y para el desarrollo de la forma. Por eso la materia, en alguna medida, puede entrar acá en situación de causa, porque para nosotros la causa es lo que provoca un efecto, y si la materia es un elemento pasivo sobre el cual se informa y se provoca el efecto, ¿cómo a su vez puede provocar un efecto? Porque puede en alguna medida resistir el esfuerzo de la forma y en alguna medida favorecerlo. Cuando uno ve a algunos individuos que están físicamente tan bien dotados, uno piensa en el caso, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, que podía dormir a voluntad sentado en una silla un ratito y se levantaba fresco como una lechuga, y entraba, diríamos, otra vez en composición de todo su esfuerzo, es decir, físico. Los elementos materiales que constituían su realidad eran una cosa que favorecía la posibilidad del trabajo de su forma, de su espíritu. Podía estar despierto mucho más tiempo que un hombre normal, que un hombre común, y podía estar al mismo tiempo mucho más despejado que él. Es cierto que se terminó pronto. Él le pasaba, es claro, que es lo que a veces sucede con estos hombres que son demasiado precoces. César, en cierta oportunidad, lloraba ante la estatua de Alejandro. Pensar que a los 33 años había conquistado casi toda el Asia. Yo tengo 45 y todavía no tengo ni siquiera un mando, dice, en Roma. Y un amigo que estaba ahí lo consoló y le dijo: a tu edad, César, Alejandro estaba muerto hacía ya muchísimo tiempo. De manera que a vos tenés todavía un tiempo por delante para realizar aquellos objetivos y aquellas posibilidades que vas a realizar. De manera que el tiempo con Alejandro fue demasiado rápido, demasiado ligero. Tuvo que hacer todas las cosas sobre el tambor, porque el tiempo apuraba y porque le quedaba poco tiempo. Y también César vivió más años y pudo realizar los objetivos que incluso Alejandro no habría podido realizar, porque hizo más que él en el sentido de la realización de un imperio que duró, y no como el de Alejandro, que se esfumó con él, desapareció con él. Bien, decimos entonces que la forma y la materia actúan acá como causas. La forma es lo que causa la realidad humana, es lo que lo lleva a cualquier cosa, y de alguna manera, diríamos así, el objetivo y el propósito de la realidad es hacer que la forma triunfe sobre todos los demás aspectos que en la corporalidad pueden aparecer como una especie de oposición o de obstáculo material. Tanto, diríamos, más puede la forma hacer transparente la materialidad. Nuestro Señor vivió los años de su vida hasta su crucifixión, habiendo encarnado una naturaleza humana que, si bien en él no estaba afectada por el pecado, estaba vulnerada por el pecado, porque él debía morir y estaba condenada a la muerte. En él todo lo que podía surgir de la forma, todo lo que podía nacer del alma, era llevado a su perfección acabada. No había ninguna resistencia por parte del cuerpo para las cosas que él podía pensar. Pero recién es después de la resurrección cuando, diríamos, la forma transfigurada por la gracia divina influye sobre el cuerpo y lo hace de su misma condición.
lo convierte en un instrumento ya fiel y que en alguna medida es el representante transparente, translúcido del esfuerzo mismo de la forma. El cuerpo glorioso es algo que está incoado en nosotros, en este miserable cuerpo que en la actualidad padecemos. Ese cambio, esa transformación que ya es sobrenatural y que constituye la realidad gloriosa o la realidad bienaventurada del hombre resucitado, del hombre que ha surgido. Cristo es un ejemplo, es una medida, es la causa ejemplar por antonomasia de lo que en cierto modo va a ocurrir en nosotros, y tiene que ocurrir en nosotros, sobre todo en aquellos que han muerto en la fidelidad a Cristo. Materia y forma son dos elementos causales que no entran solo en la composición del ser humano concreto, singular, individual, sino que entran también en la interpretación del ser humano en sus proyecciones de carácter social, tanto en el orden familiar como en el orden político. Un orden social donde se inscribe fundamentalmente y principalmente en la interioridad del dinamismo psicológico, formal, del hombre común. La sociabilidad, en primer lugar, está en cada uno de nosotros. Es una disposición virtuosa. Cuando hablamos de un ser insociable, de un ser para entrar en contacto, en comunicación con los demás, estamos hablando de un hombre que no posee las virtudes que hacen a la sociabilidad. La sociabilidad entonces es una segunda naturaleza, es, si ustedes quieren hablar con más precisión, perfecciones segundas que se realizan en nuestra alma y que nos permiten, diríamos, entrar en contacto con los demás, entrar en ese contacto que constituye la realización perfecta y acabada de la forma humana, que es dialógica. Para aclarar esto, conviene decir dos o tres cosas con respecto a los defectos con que han sido vistos estas mismas cosas. El gnosticismo es siempre dualista. Establece primero una dualidad entre el cuerpo y el alma, como si fueran dos realidades distintas que entran en colisión, en lucha. El gnosticismo en realidad debe la mayor parte de sus ideas a Platón. En Platón están un poco mejor expuestas, pero en el gnosticismo están exageradas en la medida en que son nociones que están manejadas para una mayor cantidad de gente. Platón hablaba nada más que para aquellos que podían entender, y el que no lo entendía, bueno, que se quedara donde estaba tranquilo y no se tomara más la molestia de escucharlo, de manera tal de que hablaba para los entendidos. Pero los gnósticos quieren tener prosélitos, los gnósticos quieren tener gente, y cuando uno quiere tener prosélitos y está demasiado interesado en tener prosélitos, ya entonces no se fija demasiado en cuáles son los elementos para hacer el proselitismo. Está pensando más bien cuáles son las ideas que tienen gancho, cuáles son aquellas ideas que pueden arrastrar la adhesión de la gente, y no lo que es la verdad. Los gnósticos distinguen entre materia y cuerpo, y cuando se refieren al orden social consideran, por ejemplo, que el cuerpo es una imperfección de la realidad humana, una forma de atacar, si se quiere, la creación. Dios nos ha hecho cuerpo y alma, no nos ha dado una imperfección que forme parte de nuestra realidad, el cuerpo. Nos ha dado esa perfección. La perfección nuestra está en realizar todo aquello que el alma es capaz de hacer
dentro de nuestra corporalidad y en relación con nuestra corporalidad. Y nos ha hecho dialógicos, nos ha hecho sociales, no por una deficiencia que ha creado en el individuo personal que no se basta a sí mismo, no, sino como una perfección propia de ese individuo que logra toda la perfección de que es capaz en su diálogo con los otros, en su desarrollo dialógico con los demás. Por eso aquí, si ustedes lo piensan bien, verán el error protestante por antonomasia. Los protestantes creen que el hombre puede dialogar con Dios solo. No puede dialogar con Dios solo. Necesita la iglesia. Es decir, necesita la asamblea de los hombres. La sociedad a través de la cual el diálogo se entabla. Y a través del mediador, del sacerdote, de todo eso. Son cosas necesarias. Cuando se habla del hombre que es capaz de dialogar solo con Dios, se está hablando de una cosa que no existe. Por eso, cuando se habla de la importancia que tiene la religión en el orden social, hay que verla en el orden social, porque la religión es una cosa social, no es una cosa individual, es una cosa social. Puede faltar en este individuo o en aquel individuo, y de ahí el sacar la conclusión de que la religión es una cosa aleatoria, que no interesa mayormente. Pero en la vida social, en el compuesto social, no puede faltar. Y de hecho tiene que estar de alguna manera en su plena realización o en una de sus falsas realizaciones, pero tiene que estar, porque es la que acompaña al desarrollo del hombre. El diálogo con Dios es un diálogo a través de otros hombres. Bienaventurado aquel que recibe de Dios, pero generalmente recibe una misión. Y la misión es para ir a hablar a los otros. Y de alguna manera para entrar en contacto con los otros y llevar a los otros en alguna forma a una situación dialógica, social, con Dios. Pero no habla con los otros. No puedo decir nunca. Yo todos los días miro con admiración a todos esos que dan gracias al Espíritu Santo y que parece que lo tienen a golpe de teléfono, porque no hacen nada más que descolgar el tubo y ponerse en comunicación con él. Gracias Espíritu Santo que nos hemos pedido tal cosa. Yo conozco, sí, que efectivamente el Espíritu Santo nos inspira ciertas cosas que no suelen nacer de nuestra naturaleza, pero esta inspiración se da también en el orden de la sociedad religiosa a la cual pertenecemos y en la cual precisamente entramos en contacto con todas esas realidades que son realidades sociales. Dos palabras más sobre esto que después desarrollaremos de una manera más acabada en la clase que viene. La sociedad, pues, es un orden de virtudes, decía Aristóteles. Tenía razón. Aparecen algunos mequetrefes de tipo maquiavélico que suponen que no tienen nada que ver las virtudes morales con el orden social. Hay muchos que dicen eso. Y después insultan hasta la madre de los santos padres cada vez que el gobernante es un ladrón o cada vez que el gobernante demuestra de que es un prevaricador, cualquier cosa. Entonces se enoja. ¿Y por qué? Si empezaron a pensar de que el orden social no tiene nada que ver con el orden moral, pues indudablemente si no tiene nada que ver, pues nada tiene que hacer las virtudes con el gobernante. Y sin embargo las virtudes son las que hacen de hecho al gobernante. Y son ellas las que le dan su condición de gobierno. En el orden social nosotros es donde encontramos la posibilidad de realizar nuestra perfección. Por eso es tan importante, diríamos, para la formación del alma humana, la preocupación por el orden político y el orden social. Es importante, es fundamental. Porque ya lo veían a esto Sócrates y Platón perfectamente bien. Una sociedad corrompida corrompe. Corrompe porque así como el bien es difusivo, el mal es mucho más difusivo. Las enfermedades se contagian y la salud no. Esta es una cosa que siempre Morras hacía hincapié en ella. Y esta contagiosidad precisamente de las enfermedades es
la que se produce más todavía en el terreno de las enfermedades del espíritu o de las deformaciones que puede recibir el alma o la forma del hombre en esta su relación dialógica con los demás hombres en el orden social en el cual está inscrito. Por eso es, cuando alguien se dice, mire, nosotros somos religiosos, en la religión no se puede preocupar del orden político. Es absurdo. Uno se va a preocupar del orden político. Se tiene que preocupar del orden, mucho más. Tiene que ser una de sus preocupaciones fundamentales, porque tiene que actuar en el orden de la sociedad en la cual la forma humana alcanza su plenitud o la plenitud de su naturaleza. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, aprovechemos esta oportunidad para hacer. A ver, señorita Greco, ¿usted qué está pensando? Don Rubén, sobre la existencia, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿No se identifica con la forma en el ente físico? Porque es lo que está actualizado del ente, sería. La forma está actualizada en la existencia, ¿no es cierto? Está actualizada en la existencia. Yo diría esto: el acto que da la existencia, el actus esse, impone un sello, una forma. Por eso la forma, de hecho, en su realización efectiva, está conectada con el actus descendi. El actus descendi lleva a la forma, como diríamos, la marca que usted pone en un animal, lleva esa marca de fuego, es decir, el actus essendi se da en una determinada o determinación formal determinada. El acto de ser de nosotros es nuestra alma humana, y esa es nuestra forma. Pero todas estas nociones están íntimamente conectadas, no son entre ellas, diríamos, algo que están separados. Ahora, no hay que confundir el ser con la forma. Pero el ser se da en una forma y con una determinación formal determinada. El acto de ser. Y precisamente es esa forma la que señala las fronteras en que se inscribe el acto de ser. Porque la forma es el punto fundamental de la esencia. La esencia compone, abraza la materia y la forma, pero la forma es el punto determinante, fundamental, y está impuesto por el actus descendi. Es decir, cuando Dios nos hizo, fíjese que el término en buen español es tan claro, nos hizo de esta forma, y nos dio esta forma, en el acto de ser, nos hizo. Nos pudo haber dado otra forma. Ahora, yo de esa forma deduzco muchas cosas, pero no puedo deducir mi ser, mi existencia, porque mi ser no me corresponde por mi forma, me corresponde porque me ha sido dado. Me ha sido dado por aquel que tiene el ser y que es capaz de dar el ser, que lo da de esta manera, que lo da dentro de este constitutivo formal. Bueno, sí, nos hace de esta forma, nos hace así, con esta formalidad propia. Pero él da, el acto de ser lo da él, no lo da la forma. La forma está dada con el acto de ser. Y al decir que está dada con el acto de ser, queremos decir, es distinta al acto de ser, es otra cosa que el acto de ser, pero viene con el acto de ser. Y en cierto modo configura ese acto de ser. Estas son las dificultades a veces para pensar todas estas cosas que están intrínsecamente unidas. Forman parte, diríamos así, de la manera de pensar nuestra, porque nosotros hablamos con estos términos, siempre, permanentemente. Entonces, hablamos de la forma de un sacramento, hablamos de la materia de un sacramento. ¿Y qué es la forma de un sacramento? Aquello que determina el ser del sacramento. Pero ahora es indudable que aquello que determina el ser del sacramento debe ser determinado en el acto sacramental, que le da su existencia. Y en cuanto a la forma, ¿puede cambiar?
Cuando cambia la forma, cambia toda la realidad del ser. Hay un cambio que puede provocar cambio de forma. Cuando usted pasa a ser cadáver, cambia la forma. Su alma se aparta, se separa de su cuerpo. Y entonces la forma que ahora tiene su cuerpo cadáver ya es otro. Es la forma del cadáver. Claro. Precisamente las condiciones de la subsistencia de la forma se dan en los cambios en que no hay cambio de forma. Entonces decimos que esta forma subsiste a través de todos los cambios. Usted de 22 años a esta parte ha cambiado todo, pero ha permanecido todo. Entonces lo que constituye su permanencia, ¿verdad?, es la forma sustancial. Y los cambios son accidentales. Entonces que la forma es a ver, el orden o la armonía de los accidentes. Sí, la forma viene a ser, en este caso, con respecto no a los accidentes, porque el accidente se conjuga con la sustancia. Ahora, la sustancia es una forma sustancial que sostiene a los accidentes. Lo sostiene como sostiene, diríamos así, un orden, una determinada sucesión de sonidos en una partitura. No es algo físico, material, es algo espiritual. En el fondo la realidad es espíritu. Espíritu encarnado, si se quiere, espíritu hecho cuerpo, materia, pero lo que hace a Leidos mismo, a lo que sostiene la realidad en esta modalidad característica que esta realidad tiene, es un eido, es una idea, es un orden, es una coherencia íntima, es una programación de los accidentes que la constituyen. Usted tiene una serie de accidentes que lo configuran. Tiene tal estatura, tal peso, tal estas características, colores, todas esas cosas. Usted no es ninguno de esos accidentes. ¿Y qué es de estos? ¿Hay algo que podemos señalar con el dedo y decir esto es usted? No. Usted es en cierto modo el orden que configura todos esos accidentes y le da esa fisonomía propia que tiene. Esos accidentes están ordenados, se disponen, se disparan de una manera más o menos disonante o bien sonante, musical, etcétera, que constituyen su realidad. Porque a veces disonamos, a veces sonamos mejor. Depende, en fin, como andemos. Pero eso es lo que constituye el ritmo de nuestra propia realidad. Por eso estas cosas son las que exigen por parte de uno un cierto conocimiento. Usted cuando tiene que hablar de la gracia, ¿qué es la gracia? Un accidente. Y es un accidente que ¿en qué sujeto se inscribe? La fe en el conocimiento, en la inteligencia, la esperanza en la voluntad. Y la caridad en todo eso que se suele llamar el corazón del hombre, que es el centro mismo de su espiritualidad. ¿Cierto? Allí es donde se inscriben estos elementos accidentales. Pero son elementos accidentales que San Pablo compara muy bien con un injerto, porque así como un injerto provoca una reviviscencia de toda la planta, estos elementos accidentales nos hacen cambiar la ordenación de nuestra vida y nos llevan hacia la realización perfecta que Dios quiere para sus elegidos. ¿Y qué es lo que da la bondad o la maldad del cambio? ¿Cómo? ¿Qué es lo que da la bondad o la maldad del cambio? Ah, la maldad. Y bueno, no, eso depende del concepto de naturaleza, ¿no? Yo creo que bueno, cuando está en la línea o en la disposición de la naturaleza acabada, para realizar esa naturaleza, principio de operación. Y un cambio es malo cuando altera la disposición de la naturaleza. Es decir, diríamos, una enfermedad es lo que altera la disposición de la naturaleza.
Y en el orden moral es cuando el hombre obra contra su naturaleza. Fíjense que la naturaleza del hombre aquí es donde hay que hacer el bien. La naturaleza del hombre está definida por su forma espiritual. Entonces, lo que en el hombre es natural no es seguir la inspiración espontánea de sus antojos, de sus caprichos, sino seguir precisamente aquello que está trazado por el dominio que ejerce su voluntad y su inteligencia sobre todos los demás movimientos del alma. Entonces, el hombre obra naturalmente bien como hombre cuando obra, en alguna medida, esto estamos colocándonos en la posición puramente natural, cuando obra de conformidad con aquellas incitaciones, con aquellas disposiciones que son propias de su naturaleza racional. Pero la enfermedad, el ejemplo que usted da, la enfermedad no es una cosa voluntaria del ser humano. Claro. Es decir, no, porque usted está hablando de los cambios que dependen de la voluntad y de la inteligencia, de la conducta del ser humano, pero la enfermedad no es voluntaria. O sea, ¿qué lo da la maldad entonces? Lo que hago es una comparación. La enfermedad es otra cosa, es un mal físico. Es un mal que afecta al cuerpo, que afecta a un órgano determinado, cuando deja de pronunciarse en función de lo que es natural. Entonces, por comparación, le estoy indicando cómo lo que sucede en el orden moral es también una desnaturalización del ejercicio de la voluntad y de la inteligencia. Pero eso se desprende del pecado original, entonces, exclusivamente. Y mire, no hay más remedio que apelar de que hay en el hombre una alteración, porque normalmente el hombre tendría que ser dueño de sí mismo, es el señor de sí mismo, normalmente. Yo tendría que ser dueño, incluso dueño hasta de ciertos movimientos orgánicos, totalmente dueño. Tendría que serme transparente. Todo eso. Yo regirlo mediante precisamente mi inteligencia y mi voluntad. Pero no soy dueño, yo se me voy de mis manos, me escapa. Entonces hago cosas que indudablemente no suelen ser buenas desde el punto de vista natural. Obro contra mi naturaleza, obro contra mis inclinaciones, obro contra aquello que debe ser. Puedo obrar en función de antojos, de caprichos, es lo que en cierta oportunidad decíamos que es natural en el hombre vestirse o andar desnudo. Indudablemente es más natural vestirse, porque responde a una exigencia, a un pedido de su espíritu, de no descubrir nada más que aquellas partes de su realidad que transparentan mejor las solicitaciones del espíritu, el rostro, la mano. Entonces, eso es en el hombre un artificio que nace de una exigencia natural. El hombre puede ser monógamo, puede ser polígamo, pero ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo que responde a las exigencias de su naturaleza? En su relación con una mujer, sino hacerlo precisamente en el honor, la lealtad, la fidelidad, todas esas cosas que se dan. Es responder a las exigencias de un ideal moral. Porque ese ideal moral es el que surge de su naturaleza moral, de su naturaleza espiritual. Y es malo lo que lo contraría. La sociedad, usted dijo, existe a partir de algo que está íncito en la naturaleza misma del hombre. ¿Qué pasa cuando una sociedad niega o trata de desvirtuar aquellas cosas que son específicas y propias de la naturaleza humana? Es una sociedad degenerada. ¿Y como sociedad en sí puede seguir existiendo como sociedad? Puede seguir existiendo en la medida en que de alguna manera, fíjense que en el cuerpo humano los hombres hacen a veces cualquier cosa, y existen, y viven a veces largo tiempo, y engordan, y pueden llegar a engordar mucho incluso, así que demostrarlo digamos, claro, pero obran mal. Y en la sociedad se defienden porque siempre quedan cosas en la sociedad que son más o menos, permiten un cierto bien común. Siempre hay el cultivo de ciertos grupos que al fin de cuentas usted se asocia con aquellos que de alguna manera le ayudan
a ser mejor. Y eso es lo que buscamos en la sociedad, ¿no es cierto? Nos apartamos de lo que vemos que nos guste. Pero para eso hay que tener una idea clara de lo que es hundirse y de lo que es superarse, para poder elegir bien aquellos amigos que nos permiten mejorar y desechar aquellos que nos llevan a la perdición. Pero sí se da en la sociedad eso. Vivimos en una sociedad degenerada, fundamentalmente. Esta sociedad de consumo en la cual nosotros nos consumimos es una sociedad fundamentalmente que no hace nada más que exacerbar los apetitos del bajo psiquismo, porque son los que compran y venden. Fíjense que el reproche que le hacía un norteamericano a un comunista en el curso era esto: ustedes tienen como único apetito que trabaja en el hombre el miedo, pero el miedo lo compra. El miedo lo compra. Un hombre asustado no piensa en salir, no piensa en viajar, no piensa en fiesta, no piensa en farra, no piensa en nada y lo que consume es precisamente todo. Si usted convierte a la mujer en un mamífero de lujo, lo exhibe así, como un objeto más del deseo constante, del erotismo, usted provoca una cantidad de compras. Se compra esto, se compra esto, se compra aquello, se compra cosas. Entonces, crea un consumismo permanente, pero excitando esa apetencia. Y entonces la posibilidad de realizarse dentro de una sociedad es en tanto se nos permite el aislamiento, en tanto se nos permita excluirnos un poco de la marabunta social, sin tener un rincón aquí como tenemos nosotros, para hacer algo que no esté contaminado del todo y poder realizarlo. Esta sociedad todavía no permite, de manera que queremos decir no está absoluta y totalmente degenerada, porque podría suceder que acá esto no lo permitieron. Viene un policía de alguna manera y el preso con sedicioso y está, claro, Volver a la catacumba. Fíjese que ya cuando mientras se dejan estas cosas, como esto a la sociedad de consumo, esto mucho no Me interesa. Bastante compramos velas, compramos un montón de cosas así, que algún gasto se hace, de manera que no somos totalmente infames, algo se da. Que como una sociedad de consumo, en la época griega, en la época de la democracia, existió una sociedad así de consumo. Es lo que Platón la llama la sociedad henchida de apetencias, que es la típica de la sociedad de consumo. Y Sócrates era considerado prácticamente un degenerado porque no usaba sombrero, no usaba un montón de cosas ahí que indudablemente que lo hacían un tipo de poco afición a gastar en el terreno de los gastos que se hacían. Entonces era considerado un mal ciudadano y de alguna manera Dios tenía el ojo puesto sobre él en cualquier situación en la cual se diera un paso en falso, lo llevaban a condenar y lo condenaron. Muy bien. Levantamos la sesión. Sí,